¿Están todos conectados? ¿Ya puedo comenzar o esperamos algo más o qué? ¿No? ¿Sí? Dale, pues. Ok. Bueno, mucho gusto a todos ustedes. Yo soy el doctor Bruno Ramírez. Yo soy cirujano general. Trabajo en el servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Santo Tomás. Eh, Prontamente, bueno, ya soy residente, pero todavía no entro en enero realmente a cirugía cardiovascular. Lo voy a hacer en Medellín, en un hospital que se llama Cardio. Así que mientras tanto, estoy aquí porque me voy en enero, pero mientras tanto, pues puedo enseñarles algo de lo que tengo preparado desde hace un par de años atrás que estoy dando las clases de accesos vasculares para la Facultad de Medicina. Yo estudié en la Universidad de Panamá, ya me gradué hace un buen par de años atrás. Hice mi internado en el complejo y después hice residencia de cirugía en el Santo Tomás. Así que bueno, bastantes cosas de estos que le voy a mencionar, seguramente ya ustedes las han visto, pero yo estoy muy relacionado con esto, así que cualquier pregunta que tengan, pues a la orden, ¿ok? Entonces, bueno, como para cualquier acceso vascular, para cualquier cosa que hagamos nosotros, siempre debemos saber, ay, ¿qué pasó? ¿Se ve? Sí, doctor. Ok, es que puse una vaina aquí, pero no veo a la gente, me veo, coño, bruto que soy. Ah, viste. ¿Se ve la presentación? Yo no la veo, así que no sé. Sí, sí, se ve. Dame un segundo. Eh, ok. Ajá, entonces todo va a depender del tipo de dispositivo que vamos a colocar. Eh, Háblese de catéter, qué necesita el paciente. Estamos hablando de catéter venoso central, estamos hablando de vía periférica, estamos hablando de un PIC que necesita el paciente, estamos hablando de un portacat, ¿ok? Todo estos tipos de accesos que necesita el paciente en ese momento. ¿Ok? ¿Cuál es el sitio óptimo para colocarlo? Si ha tenido anteriormente algún tipo de catéteres de alguna indicación terapéutica que necesita, si es un paciente nefrópata, si es un paciente oncológico, cuánto tiempo va a durar el tratamiento, si es un paciente séptico, si es un paciente trauma, si lo va a necesitar para nutrición, si es para medicamentos, todo eso. Y claro, que va también, si el paciente está consciente y hay que tomar una decisión, pues evidentemente la preferencia del paciente. ¿Ok? Entonces, los dispositivos de los que vamos a hablar son esta lista que tenemos, las cánulas venosas, los que se llaman midlines, que son como una interfase entre un catéter PIC, que es un catéter central, pero de una inserción periférica. El midline es parecido, pero un poquito más corto. El catéter venoso central, que es común, ya conocido por varios, hacia, hacia las venas centrales principalmente. Los catéteres tunelizados, que son muy parecidos a los catéteres venosos centrales, solo que van por debajo del subcutáneo. Y hay unos que son parecidos también para diálisis renal, y los otros que son los que contienen un puerto de implantación que se llama portacat. ¿Ok? Entonces, bueno, para cada uno de estos va a tener sus indicaciones, va a tener sus complicaciones, va a tener sus características diferentes. Las cánulas venosas es algo muy común, es lo que más utilizan en los cuartos de urgencias, en la sala de hospitalización, lo que más utilizan las enfermeras al momento de llegar a un paciente y son accesos periféricos cortos, ¿ok? Son cánulas de plástico que realmente tienen una duración por 2 a 3 días. De 2 a 3 días tiene que cambiarle
eh, la cánula y por eso tienen que canularlo nuevamente, encontrar una vena y colocársela nuevamente. Usualmente se colocan en las inserciones de las extremidades, donde se puede observar las venas y donde tienen una rigidez, usualmente lo utilizan en el dorso de las manos porque tiene la rigidez de que la vena se encuentra en un sitio y está pues el hueso que impide que se muevan mucho las venas y es más fácil de colocarlas. Usualmente son bajo visión directa y son, como les comentaba, de acceso inmediato o de urgencias. ¿Okay? Claro, esto van a tener como todo procedimiento sus complicaciones, recordando que es un catéter de un diámetro de 0,02 milímetros. Las complicaciones usualmente van a ser trombosis, dolor, va a haber, puede haber fuga de fluidos, al menos al momento de que haya un problema, una problemática al momento de introducir el catéter y entonces puede haber una lesión. Entonces hay una administración de los fluidos ineficientemente, se trabasa, puede haber un síndrome compartimental localizado, pero puede haberlo. Puede haber canulación arterial inadvertida y definitivamente que complicaciones de la infección, trombosis, dolor, fractura del catéter. Estos son los catéteres de cánulas venosas que le había comentado y va a depender de los colores, y los colores son una orientación del tamaño y asimismo del flujo, pues a menor, o sea, el tamaño del frenchaje, del frenchaje realmente, sí, así mismo va a cambiar el flujo del mismo y también el uso. Por ejemplo, si le dan un catéter 14 o 16, pues la velocidad de flujo, que es decir que el diámetro va a ser un poquito mayor y la velocidad de flujo va a ser mayor. Entonces, puede ser utilizado para pacientes que requieran mejorar su cantidad de fluidos, requieran sangre, requieran algún tipo eh, de medicamento para pasar por vena rápidamente, contraste venoso, lo que sea, y requieren hacerlo más rápido. ¿Ok? Mientras que los más chiquititos, pues no son necesarios para eso. Y esta es una foto donde se puede observar pues, las trombosis que se pueden ocurrir en estos pequeños catéteres, donde hay trombos, hay material que se mantiene ahí, y entonces por ende se tapan, ocluyen e inflaman la vena. Entonces, bueno, las midline son muy parecidos a los catéter PIC. Estos son de inserción periférica, son tomadas usualmente bajo ultrasonido. Realmente yo en Panamá he visto muy pocos que utilizan midlines porque, bueno, quizás se prefieren otro tipo de cánulas. Estas usualmente se canulan a nivel de la vena basílica. La vena basílica que se encuentra en la parte más medial del brazo. eh, Se observa la vena, se canula y se coloca este catéter. Este catéter, si lo ven, eh, bueno, aquí no se ve, observa bien, pero es un catéter que se introduce de manera periférica, pero la longitud del mismo catéter no llega hasta el centro, sino llega a una sección de una vena periférica. Por ejemplo, si lo colocamos en una basílica, puede que llegue hasta la, hasta la subclavia, pero más de ahí no va a llegar. ¿Ok? O sea, eso se utiliza técnicas asépticas y se pueden utilizar por periodos un poco más largos que evidentemente una cánula venosa. ¿Ok? Estas utilizan una guía, o sea, hacemos una punción, se pasa una guía y se coloca entonces el catéter ese que ven blanco que está ahí. ¿Ok? Entonces, pero realmente no llegan hasta el centro. No sé si se dan cuenta, pero realmente esto no está muy bien puesto porque la inserción se hace a este nivel y el catéter va por aquí por la vena y queda más o menos por aquí. ¿Ok? Pero no va hacia el centro del tórax. A diferencia del que es un PIC.
Este es un catéter de central de inserción periférica. Entonces, se coloca mediante ultrasonidos, se hace la punción, se encuentra la vena, se pasa una guía, que esa guía necesita una radiografía del tórax para ver por dónde queda, y si se dan cuenta, la guía queda aquí, y entonces por ahí se inserta entonces el catéter. Entonces, el catéter es de inserción periférica, pero va hacia los vasos centrales, ¿ok? Y es importante para esto, pues, evaluar el EKG, perdón, el EKG, el electrocardiograma, porque entonces la guía puede ser que se introduzca a la aurícula y al ventrículo derecho, y entonces puede producir arritmias, ¿ok? Y evidentemente la fluoroscopía para poder ver dónde está alojada la guía. Entonces, estos son usualmente accesos para mediano a largo plazo, puede utilizarse para quimioterapia, NPT, pacientes encamados que requieren administración de medicamentos por un tiempo prolongado y no necesariamente tienen que estar en el hospital, sino pueden estar en su casa, entonces es más fácil de administrar medicamentos. ¿Ok? Entonces, los otros que ustedes conocen, pues son los catéteres venosos centrales. Estos son definitivamente que van hacia el core, hacia el centro de los vasos centrales, vena cava superior, principalmente. Técnicas asépticas, se utiliza bajo punción por ultrasonido, deberíamos hacerlo, la mayor parte del tiempo se hacen de esta forma. Hay tres tipos de accesos, principalmente yugular interno, el subclavio y la femoral común. Estas se utilizan por periodos menos de 10 días. En teoría es preferible. El diámetro del catéter es mayor, este es de 13, 12 French, eh, es mayor que definitivamente de una cánula venosa. Pueden ser multilúmenes, pueden utilizarse para cualquier tipo de infusión y son buenas para reanimación y monitoreo hemodinámico. ¿Okay? Los otros que les estaba comentando son los catéteres tunelizados, que también van hacia el centro, pero hay que tunelizarlos por debajo de la piel, de manera tal que uno hace la punción eh, hacia central, en dirección hacia central, pero el catéter va tunelizado, va por debajo del subcutáneo, y solamente se ve esta parte de aquí, ¿no? Estos catéteres usualmente tienen una pelotita de foam aquí, que es de telofón, que hace una reacción de cuerpo adverso y impide que el catéter se movilice. ¿Ok? Para este tipo de catéteres, evidentemente necesitamos una guía radiológica, ultrasonido, se puede utilizar para todo tipo de soluciones y tiene duración de varios años. ¿Ok? Eh, Catéteres para diálisis renal son muy parecidos a aquellos que le estaba comentando tunelizados, solo que estos tienen doble lúmenes. Pues en un lumen para la inyección hacia la máquina de diálisis y otro para extraer el fluido sanguíneo del cuerpo. Entonces hace un intercambio que lo hace la máquina realmente, pero necesita un fluido alto para poder hacer ese intercambio. Este tipo de catéteres también se hace una punción a nivel yugular, son tunelizados, así que se hace una tunelización del mismo a través del subcutáneo y ustedes lo que ven son realmente los dos catéteres estos. Esto tiene un cuff que nuevamente hace una reacción del cuerpo extraño e impide que el mismo catéter se desplace y también, en teoría, disminuye las infecciones. Estos, como son catéteres para diálisis renal, son usualmente en espera de su acceso definitivo, llámese trasplante o fístula injerto de ser necesario. Una cosa importante es que digo, estamos viendo que todo esto son para pacientes que requieren la colocación de un catéter. Los pacientes renales, no sé si ustedes saben, pero bueno, si no lo saben igual, los pacientes renales son pacientes que definitivamente sus riñones no van a funcionar nunca, eh, y el acceso venoso hay que cuidarlo mucho, porque esa es la única forma de poder
Si no van a hacer diálisis peritoneal, esa es la única forma de mantener el intercambio eh, de diálisis. La única forma de hacerlo es por medio de la hemodiálisis. Entonces, si dañamos una vena o se produce un daño de una vena, entonces pues estamos disminuyendo la, el tiempo de vida de ese paciente. Pues se acaban las venas y se acaba el paciente. Entonces, por eso los catéteres para hemodiálisis deben ser utilizados momentáneamente mientras que se busca un sitio, ya sea para colocación de un injerto o fístula o trasplante renal de ser necesario. Los otros son estos que son puertos de implantación total. Estos son se colocan unos puertos que son estos en un bolsillo subcutáneo de la piel. Se colocan estos que son realmente unos tambores donde se coloca una vena, unas agujas especiales para colocarle el medicamento. Usualmente son para pacientes con quimioterapia y tienen una duración de mucho tiempo, años pueden ser. La inserción se hace a nivel de la subclavia o yugular, más que todo la yugular. Se da por subcutáneo y se abre un bolsillo por debajo de la piel y ahí es donde se implanta el tambor ese que ven ahí. Definitivamente para esto, guía radiográfica, ultrasonido, anestesia. Para poder colocar cualquiera de este tipo de accesos, pues es indispensable conocer más o menos, no más o menos, conocer la anatomía, ya sea la anatomía la más periférica o la central. En la parte periférica, pues el dorso de las manos y las venas que van a formar la vena basílica, la vena, primero, la que va a formar la vena basílica y la cefálica, y que van a llegar hasta la subclavia, yugular, y desde los miembros inferiores, pues, aquí, bueno, aquí, este dibujo está la safena, que no sé, esto es el sistema superficial, y esta es la femoral, y aquí es donde se hace la punción. Desde el punto de vista de los vasos cervicales, supraórticos, pues van a estar la yugular, que ahora le voy a decir más o menos la relación que tiene que tener para poder colocarlo adecuadamente. Pero es indispensable saber dónde se encuentra el vaso, al lado de quienes pasan y dónde están ubicados. Eh, para colocar cualquiera de este tipo de accesos, pues se pueden utilizar anatómicamente definitivamente, pero también se puede usar el ultrasonido. Ya últimamente el ultrasonido ha demostrado tener una o ser una herramienta que puede ser útil para muchas cosas, no solamente los accesos vasculares, sino también para ver líquido libre, para ver neumotórax, para ver densidades. Entonces el ultrasonido viene siendo una herramienta indiscutible para la colocación de cualquiera de estos accesos. ¿Cómo es la función del ultrasonido? Pues es similar a los sonares de los submarinos, donde realmente hay un efecto fisiotérmico donde se mueven unas cristales y dependiendo de la velocidad del cristal, de la velocidad y también del tamaño de los cristales, pues así mismo va a ser la longitud de onda. Entonces hace una emisión de onda y esta se transmite, rebota y regresa. Y entonces de esta forma se identifican los tejidos blandos, los líquidos, se calculan las distancias, intensidades, etc. Entonces esto es más o menos cómo se utiliza el ultrasonido, ya sea para un acceso periférico, como este que está aquí, o un acceso central. Entonces, aquí vamos a poder identificar adecuadamente según lo que queramos hacer. Aquí estamos hablando de las venas solamente, pero dependiendo de lo que queramos hacer, acceso para una vena o para una arteria. Entonces, bueno, fácilmente aquí podemos evaluar, por ejemplo, en este cuello, podemos ver que hay varias imágenes, eh, pero sin embargo, yo puedo darme cuenta cuál es una vena y cuál es una arteria. Para eso tenemos que definir o saber qué diferencia hay entre una arteria y una vena.
¿Alguien sabe más o menos qué diferencia desde el punto de vista estructural tiene una arteria de una vena? ¿Alguien sabe? Sí, pero estructuralmente, ¿qué diferencia tiene una vena de una arteria? Estructuralmente. Las arterias tienen paredes más gruesas. ¿Qué pared más gruesa? ¿Cuántas paredes? La capa muscular Ajá, ¿y dónde se encuentra esa capa muscular? corresponde a la capa media. Exactamente. La capa media es una capa que es muscular y es más gruesa. Entonces, por ende, la arteria va a ser más rígida. Por eso, al momento de colapsarla, aquí está, esta es una vena. La arteria es esta que está acá. Esta es la arteria, esta es la vena. Esta muchacha colapsa hacia abajo. Por ende, esta que estaba aquí queda así, como aplastada. Entonces yo sé que esta es la vena y esta va a ser la arteria. eh, Al momento de verlo por un ultrasonido en el cuello. Entonces, así mismo, exactamente como acaban de decir ustedes, así es la forma de identificar una arteria y una vena desde el punto de vista de un ultrasonido. Entonces, los accesos vasculares, como le había dicho anteriormente, va a depender de dónde, cuándo, para qué, qué prefiere el paciente, qué se le va a colocar, ha tenido anteriormente, cuál es la indicación. Entonces, dependiendo de todas esas preguntas, también va a depender qué tipo de catéteres y asimismo el especialista encargado de colocarlo. Si va a ser la enfermera, si va a ser un médico, si va a ser un cirujano, si va a ser un radiólogo intervencionista, si va a ser un anestesiólogo, todo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ocurre al momento de colocar. Esto es como una diferencia entre una colocación de un catéter venoso, que les dije que utilizan la vena del dorso, principalmente porque se encuentran más rectas, porque tienen una estructura por debajo que está la mano, que están los huesos del carpo, ajá. Lo del carpo, entonces es más fácil colocarlo, pa. Y de esta forma evalúa si está dentro o fuera del catéter. ¿Ok? Aquí esto utiliza un catéter, una aguja, un catéter, cuando funciona, se saca la aguja, se deja el catéter y se coloca la solución para ver si todo está bien. A diferencia de el ultrasonido, que en ultrasonido pues se evalúa la vena, eh, y por medio de esta vena, bueno, en este tipo es una cánula venosa, así que no utiliza guía, pero en este tipo, pues la coloca y aparentemente todo está bien. Sin embargo, aquí yo le veo, pues no sé si esta foto fue antes o después, pero que se le ve esta cosa aquí que pareciera como un trombo. Esa es una forma de darse cuenta por ultrasonido al momento de colapsarla. Si yo intento colapsarlo y no se colapsa, es que hay un trombo dentro. Y aquí se le ve algo. La verdad es que no sé, esta foto no lo saqué, pero bueno, y la otra sería la técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger, increíblemente, fue hecha en 1952, wow, por un radiólogo sueco que se llama Seven Ivar Seldinger. Así que, bueno, ¿qué es lo que hizo él? Realmente es el que descubrió que, bueno, ¿por qué no hacemos una punción y por esa punción pasamos una guía? En ese tiempo quizás era un catéter, era una guía un poquito más dura, pero una guía, y por esa guía entonces ya sabemos que estábamos dentro de la vena. Esa es la canalización percutánea que empezó a darse a partir de ahí. ¿Ok? Después se fue modificando y con el tiempo se ha hecho mucho más fácil, más, también, digo, también las guías, hay distintos tipos de guías, hay hidrofílicas, hay de puntas diferentes y que causan menos lesión en la vena. Alguien sabe la traba de Virchow cuál es? Estasis venosa, Ajá. hipercoagul, hipercoagul.
La habilidad, ajá, Ajá. Y daño endotelial. exacto, y daño lentelial. Y tú sabes que cada vez que colocamos un catéter de estos, o central o lo que sea, estamos produciendo una lesión endotelial. Entonces, ya de la triada de Virchow, ¿qué es lo que dice la triada de Virchow? ¿O qué habla la triada de Virchow? ¿Qué, qué, qué tiene riesgo, pues? La triada de Virchow, ¿qué te dice? Ok, sí, todo hipercoagulabilidad, lesión endotelial, metástasis Formación de venosa. un trombo. Exactamente, entonces tiene más riesgo de hacer un trombo. Entonces, cada vez que colocamos un catéter, cada vez que se coloca una cánula, cada vez que se coloca un catéter central, va a producir una lesión en el endotelio y puede producir una trombosis. Entonces, por eso también es que yo les mencionaba el hecho de los pacientes nefrópatas. Pues los pacientes nefrópatas, como son pocos los accesos venosos que al final van a tener, hay que cuidar esas venas. Entonces, no podemos estar colocando catéter y catéter y catéter, se le dañó el catéter, se le dañó el catéter, se le dañó el catéter. Hay que tratar de colocarle un acceso definitivo, porque si ese paciente se queda sin venas, se queda sin vida. Entonces, aquí estamos produciendo lesiones endoteliales sin querer por el paciente. Pero es algo para tomar en cuenta, pues todo esto tiene mucho que ver. Y el ultrasonido, pues, ayuda a evitar que haya lesiones más de la que produce el mismo catéter que estamos colocando. Entonces, el ultrasonido, pues en este caso, pues está colocando un catéter que parecía un catéter midline o PIC. Como le había comentado, pues necesitan una guía, necesitan la aguja de punción, el catéter que van a utilizar, el ultrasonido. Con el ultrasonido ahí el doctor ve la vena, hace la punción, después de la punción pasa una guía, ahí está viendo la guía, que es un puntito blanco que se ve ahí, pasando, 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 por la guía entonces, técnica de Seldinger, colocamos entonces el catéter, ahí está el catéter, saca la guía y entonces ya tienes el PIC funcionando. Entonces, con respecto a los accesos centrales, pues, ok, ¿dónde son los sitios usualmente que colocamos accesos centrales? Tenemos la yugular interna, la subclavia y la femoral común. Entonces, ¿qué diferencia entre cada uno? Ok, la yugular interna tenemos que es fácil de acceso, bajo riesgo de falla, menos complicaciones. Sin embargo, detrás de la yugular se encuentra la carótida. Y al lesionar la carótida vas a tener punción arterial inadvertida. Entonces vas a tener un sangrado, vas a tener eh, tu frecuencia cardíaca empieza a subir y todo eso. Entonces hay que hacer compresión, a producir un hematoma, todo esto va a ocurrir. Así que hay que tener presente todo esto. Entonces, hay dos tipos de accesos. Si lo vamos a ver desde el punto de vista anatómico, hay dos tipos de accesos para llegar hacia funcionar adecuadamente la yugular interna. Este que se llama el acceso anterior, y hay otro que es posterior, en esta dirección. Una en esta dirección, otra en esta dirección. Ustedes pueden aquí tocarse el cuello, vamos así como hiperexemia del cuello, se toca en el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Una parte externar, uno que va a la clavícula, otro que va al mastoides y otro que va al esternón. Entonces, ahí yo puedo ver que hay una porción muscular y va a haber la otra porción muscular y ya es un vértice. Entonces, este va a ser la punción anterior, va a ser por el triángulo de Selliot, sería el vértice entre eh, una porción muscular del esternocleidomastoideo con la otra, con la clavícula, en dirección hacia la tetilla. Sería una forma de punción. Y la otra forma de punción es posterior a la porción mastoides con la clavícula, o sea, la más posterior, en dirección hacia hueco external. O sea, en esta dirección. Por aquí, hacia atrás.
Ahí vamos suavecito, 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 pum, le damos a la vena de una vez. Por ahí pasamos la guía y ya tenemos un éxito rotundo. Ok, es más difícil en pacientes obesos, sin embargo tenemos el ultrasonido y aquí podemos ver cuál es la arteria, cuál es la vena, ya yo la vi. ¿Quién la ve? ¿Esta cuál es? ¿La arteria o la vena? La arteria, pues, ya que todo el mundo habla, esta es la arteria, esta es la vena que se comprime. Ok, la otra sería la subclavia, pues la subclavia hay un mayor riesgo de complicaciones como la fusión inadvertida del pulmón. También puede haber otras más, pero esa es la principal. Es más difícil de compresión porque se encuentra en la clavícula, pero sin embargo es el sitio más cómodo para el operador, porque uno se pone de un lado, hace la punción, ya sea por ultrasonido o por anatomía. Si pues por anatomía, pues se divide la clavícula en tres, entonces entre el tercio externo y los dos tercios internos se hace una punción en dirección al hueco externo o la costura external y ya. Y ahí pasamos la guía, punción, guía y catéter. Y el acceso femoral, esto se le dio a todo el mundo, hay una neumonía bien importante donde los vasos femorales van hacia afuera, vena, arteria y nervio, van hacia afuera, ¿ok? Entonces, o pulsas ¿cómo es? El pulso femoral y te vas medial, como quieras, ¿ok? Haces lo mismo, haces una punción, pasas la guía, pasas el catéter. Con ultrasonido, pues es fácil identificar, ¿no? ¿Dónde está la vena? ¿Dónde está la arteria? Utilizamos el triángulo de Scarpa. Yo creo que alguno sabe cuál es el triángulo de Scarpa. ¿Alguien sabe? Triángulo de Scarpa. Ligamento inguinal. Bueno, el triángulo de Scarpa también es importante para encontrar dónde se encuentran todos los vasos femorales. Todos los vasos femorales. Es rápido, es fácil hacer, pero tiene una alta tasa de infección. Entonces, bueno, adecuada ubicación es lo que nos va a dar realmente el éxito. Si en la parte central del tórax, ¿dónde va? A nivel de la carina, está súper bien. De la unión atrocava, está súper bien. A lo largo de la cava superior, en la reflexión pericárdica, también está súper bien. O sea, todo lo que sea como por esta área, está súper bien. Sin embargo, puede haber complicaciones de malposición. Sí, como que dolor, trombosis, infección, ¿verdad? Derrame pericárdico, taponamiento, cuando pasa la guía. Todo eso puede ocurrir porque tratamos de hacer o pasar la guía de todas maneras. Y evidentemente la guía también nos inocua. Si no utilizamos una guía que sea floppy, pues puede producir lesión valvular, lesión del seno coronario, lesión, bueno, pericárdica, ya les dije. Y estos son algunos de los trayectos que puede colocar. Si colocamos, ponemos un catéter a nivel de subclavio, la guía se puede ir para arriba, se puede ir contralateral o se puede ir dentro del corazón. Si lo hacemos a nivel yugular, pues también se puede ir contralateral, se puede ir hacia el mismo lado o se puede ir, bueno, esta es una posición. Entonces, lo otro sería los accesos arteriales. Ya estamos terminando, muchachos. Los accesos arteriales, pues las indicaciones van a ser monitoreo cardiovascular en la mayoría de los casos. En cirugía cardíaca lo utilizamos todo el tiempo. Todo paciente que va a una cirugía cardíaca debe tener un monitoreo. Paciente que va para intensivo debe tener un monitoreo. Para muestras arteriales a repetición debe tener un acceso arterial. Análisis de pulso, balón de contrapulsación, pues eso también son utilizadas en cirugía cardíaca, ECMO, que son circuitos extracorpóreos, como, ¿cómo se llama? Máquina de circulación extracorpórea, ECMO, Impela si es necesario, todas estas cosas son utilizadas para acceso, necesitamos un acceso arterial. Bueno, lo más usual que se utilizan, pues van a ser las radiales, la arteria radial,
se encuentra aquí. No sé si se recuerdan, la mano, la antena la antena de la mano es el radio, entonces, bueno, aquí se encuentra el más frecuente. Sin embargo, también hay un pulso cubital. En caso de que la radial no funciona, hay una prueba, la prueba de Allen, que puede ser utilizada como forma de valorar el riesgo de isquemia. Sin embargo, a veces no es congruente y por ende también se prefiere utilizar el estudio Doppler. La mano es uno de los sitios más vascularizados del cuerpo. Tiene mucha circulación, así que, pero tenemos que garantizar de que si tenemos una lesión de la arteria radial, pues se mantenga el flujo de sangre a nivel de la mano, de los dedos. ¿Ok? Eh, ¿Alguien sabe cuál es la prueba de Allen? Nada más así como para hacer conversación. Pero ¿cómo se hace la prueba de Allen? Ah, exacto. Exacto. No espero que se ponga pálida, porque no hace que se ponga negra y se esquimice la extremidad, pero por lo menos que cambie de color y al momento de retirar uno de los sitios de compresión, entonces ya vuelve más o menos a su normalidad. Y más o menos lo que tú dijiste, muy bien. Otro tipo de accesos arteriales, pues van a estar accesos pedios y, bueno, femoral también puede ser, pero tiene un mayor riesgo de infección, hematoma, disecciones también. Eh, Más o menos, algunas de las complicaciones de una cateterización arterial temprana, evidentemente va a ser el sangrado, el hematoma, y puede ser disección. Y tardíamente la trombosis, el embolismo, puede haber fístulas arteriovenosas al momento de puncionar y puncionar y puncionar y puncionar y puncionar la arteria que pasa hacia la vena. Al final creamos una conexión, una fístula, desplazamiento del catéter, fractura, embolismo, infección, evidentemente. Así que, bueno, esto es más o menos mi presentación de los accesos vasculares. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto le puedo tratar de responder. Sin embargo, siempre recuerden que lo primero, más importante, como todo en medicina, es no hacer daño. ¿Ok? Así que, bueno, están abiertas las preguntas para quien quiera decir algo. Doctor, una pregunta. Si en caso de que estemos colocando una línea arterial, ¿usted prefiere dilatar o no dilatar la arteria? Porque sí he escuchado que eso depende de algunos intensivistas o de algunos funcionarios porque puede causar lesión vascular. Exacto, yo prefiero no dilatar. Es un catéter súper radial, ¿estás hablando? Sí, Sí, es un catéter que tiene una particularidad de ser bien delgada. La guía, no sé si la has visto, la guía es más delgada que incluso un catéter central. Es una guía floppy, si te das cuenta, es bien lábil, no sé si la has tocado, pero la ves y se mueve solita. Entonces, pues trata de hacer el menor daño posible a la arteria. Como dice, eso se puede disecar. ¿Qué quiere decir disecar? Que cuando haces la punción no llegas a la luz verdadera y entonces al momento de pasar la guía, pasas la guía no por la luz verdadera, sino por una de las capas que ustedes ya mencionaron. Entonces, una capa media y pasa por ahí. Entonces estás haciendo una disección de la arteria y vas a dañar la arteria. Entonces, yo en lo personal, y tengo entendido para todo el mundo que no se hace dilatación de la misma, se hace dilatación de la vena. Es el único sitio donde yo hago una dilatación, en la vena. Pero en la arteria no. Ahí, al menos que sea un catéter más grande. Estamos hablando de estos que son de micropunción y son no necesarios hacer dilatación. ¿Otra preguntita?
Sí, yo tengo una pregunta. En caso de un paciente que estaría deshidratado y, por ejemplo, no se le quiere hacer un catéter venoso central como a buenas y a primeras, pues para ver si se le encuentra alguna vena periférica. ¿Cuánto sería prudente el tratar de canalizarlo antes de ir por la vía, pues, digamos, más accesible que sería un catéter? Por ejemplo, si me dices de un niño, ¿ok? Que tiene alto riesgo de deshidratación, ¿sabes? Se deshidratan rápidamente, no tienen autorización, sino se deshidratan rápidamente, es preferible conseguirle una vena periférica, antecubital, que son muy buenas. O sea, el diámetro de una vena periférica, mediana, cefálica, basílica, puede ser lo suficientemente buena para mejorar eh, la bulimia. Y de hecho, esos son los utilizados en pacientes de trauma, porque tienes un paciente no solamente en deshidratación severa, sino un paciente hipovolémico, pero por lesión, o sea, no de hipovolemia por deshidratación, sino por una lesión traumática. El mejor acceso y más rápido es una vena antecubital con un catéter 14, 18. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces mejora mucho el flujo, es más rápido, puede mejorar el acceso de líquidos y después entonces le colocas un acceso central si es necesario. Yo te diría que una periférica antecubital es más rápido que todos los demás. Y menos si no tienes a alguien especializado, porque también, o sea, un central no te lo va a poner, al menos que aquí en Panamá, quizás en el complejo, en la ciudad de la salud, pero si vas a una policlínica y vas eh, a un centro de salud o te vas al interior, es muy poco probable que tengas a alguien que te lo pueda colocar una vez. Entonces, se trata de colocar una vena periférica, mejorar la volemia un poco y entonces tratar si es necesario, entonces colocar un central. ¿Alguna pregunta más?